Que es vicesecretario territorial del Partido Popular. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Primero, antes de entrar en materia, por esto último, esta noticia que acabamos de conocer, la fusión, la absorción, ¿usted cómo la ve? De CaixaBank con... Bueno, es más una opinión personal que política. Es cierto que las fusiones lo que buscan al final es mayor eficiencia, por tanto, si eso beneficia al impositor, si beneficia al que deposita sus ahorros en el banco y sobre todo no hay un gran perjuicio para los trabajadores, porque estas fusiones a veces tienen como problema al final la reducción de plantillas, pues es evidente que puede ser una noticia positiva en lo económico. Veremos en lo laboral. Me preocupa por ese posible cierre en la fusión de muchas oficinas y, por tanto, bueno, pues de momento con respeto a la decisión, pero sin una posición política, como podrá imaginarse. Usted es vicesecretario territorial del PP y habrá estado muy atento a todo lo que pasa en Madrid, sobre todo en los últimos días y más ayer, con lo que pasó ayer, esa suspensión de la rueda de prensa, se decía confinamiento, luego no. Luego estas cartas, la carta de Pedro Sánchez a la presidenta de Madrid, la contestación de Díaz Ayuso. ¿Cómo lo ve usted todo lo que ha pasado? Bueno, son 6 cartas en realidad, las 6 que le ha mandado en el último año Isabel Díaz Ayuso al presidente del gobierno. No ha contestado ninguna. Hoy por fin contesta. Y está bien, porque es cierto que cuando se pidieron PCRs en el aeropuerto no hubo respuesta. Cuando se pidió una respuesta para la apertura del curso escolar, tampoco había Ministerio de Educación. Es una buena pregunta. ¿Dónde está el Ministerio de Educación y dónde está el Ministerio de Sanidad? ¿Que finalmente rectifican? Pues como hemos dicho en varias ocasiones, este gobierno solo acierta cuando rectifica. Que el presidente del gobierno arrima el hombro, de verdad, con la Comunidad de Madrid, en lugar de atacar todos los días a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues que sea bienvenido, porque fue la presidenta, le recuerdo, que cerró en primer lugar los centros de mayores, fue la primera que cerró centros educativos, tomó decisiones valientes sin que existiese siquiera estado de alarma y por ello fue atacada desde el primer minuto. Como digo, bienvenida a la respuesta, habría estado bien que hubiese contestado la primera y no la 6ª carta. Solo ha rectificado el Gobierno central, no ha rectificado el Gobierno de Madrid. Por ejemplo, ayer se anunció un confinamiento selectivo, luego se suspende la rueda de prensa, se habla de otro tipo de medidas, no se admiten preguntas. Solo ha rectificado el Gobierno central. ¿No se ha equivocado también el Gobierno de Madrid? Bueno, el Gobierno que no acepta preguntas es el presidente del Gobierno en Moncloa hasta que nosotros lo denunciamos. Eso hay que decirlo. El Gobierno que no acepta preguntas es el que cerró el Congreso de los Diputados, para que los diputados no pudiéramos preguntar. Lo que hizo ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid es, ante el anuncio de un viceconsejero, decir que va a matizar mucho mejor y por responsabilidad las medidas que va a poner en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que, por cierto, anunciará muy probablemente en las próximas horas. ¿Qué es lo serio y lo responsable? De descoordinación, don Xavier, nos tiene muy acostumbrado el Gobierno de la Nación. Ahí yo creo que son los campeones de la Champions League, de la rectificación constante del vicepresidente segundo a la vicepresidenta primera, sobre los indultos, sobre los ERTEs y sobre otras muchas materias. A mí me preocupa mucho eso, ¿eh? Como le digo, lo importante es que parece que el Gobierno de la Nación rectifica y yo creo que eso es una buena señal, porque todos tenemos que trabajar para hacer frente a los rebrotes y que rectifica en el sentido que le pedía el Partido Popular. No, le decía lo de rectificar porque se llegó a decir que Pedro Sánchez odiaba a los madrileños. Por ejemplo, ¿usted cree que Sánchez odia a los madrileños, como dijo Teodoro García Egea, el secretario general de su partido? Yo creo que lo que ocurre es que Pedro Sánchez ha abandonado a los madrileños. Una pregunta, ¿le ha visto usted pasearse, aparte de por Doñana o La Mareta, por la Castellana, como el alcalde de Madrid, saludando a los ciudadanos, o visitando los centros de salud, o visitando los hospitales, o interesándose por los dispositivos que ha puesto en marcha la presidenta de la Comunidad de Madrid? No, la respuesta es no. Por tanto, yo creo que los ha abandonado. Y creo que es algo objetivo, no lo digo yo. Si quiere podemos revisar los diarios nacionales, digitales y en prensa, y las noticias de información. No verá al presidente del Gobierno más que volando en el Falcon fuera de la Comunidad de Madrid. Ha ido a algunas reuniones de coordinación con todos los presidentes autonómicos. En ella alguna ha coincidido y otra en el Senado. Y alguna también no telemática, creo que en La Rioja. Pero bueno, telemática sería porque sería... Cuando se ha salido del confinamiento. Claro, es que antes era complicado. No, pero dentro del confinamiento, como presidente del Gobierno y como diputado por Madrid, tiene movilidad garantizada dentro de su territorio. Ha decidido no hacerlo. Bueno, tendrá que dar explicaciones a los madrileños. Él es diputado por Madrid, como lo soy yo. Yo me he movido por mi comunidad autónoma. He intentado estar al lado de los alcaldes. Del gobierno, por supuesto, pues con más motivo, porque como es ejecutivo, ¿sabe lo que le pasa? Que con el ejecutivo tiene la responsabilidad de ejercer ese poder. Y no lo ha ejercido en el caso de la Comunidad de Madrid. Cuando estábamos en plena fase de desescalada, ya por el mes de mayo, desde el Gobierno de Madrid se acusaba al Gobierno central de eso, de
sino odiar, pues sí, malquerer a los madrileños. Se quejaban de que no tenían competencias, que Madrid no avanzaba de desescalada porque había una inquina especial hacia Madrid o a los madrileños. Ahora ya tiene todas las competencias, las que requería o las que pedía, y sin embargo los datos han ido objetivamente a mucho peor. No hay ninguna responsabilidad del Gobierno de Madrid, que pedía las competencias, ya las tiene y los datos han ido claramente a peor. Bueno, don Xavier, sobre el primer punto, la inquina, no. Nosotros lo que decíamos es que dónde estaba el comité de expertos y que quiénes eran. Y ahora sabemos que no existía. Con lo cual, el Gobierno mintió y utilizó políticamente una institución inexistente para justificar un confinamiento. Ese es un hecho objetivo, que no digo yo, lo dicen muchos medios de comunicación y también una respuesta del Gobierno al defensor del pueblo. En segundo lugar, que ahora tiene competencias la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que le hemos dicho es que necesitamos una mayor colaboración, porque hay puertas de entrada a Madrid, como el aeropuerto, que no son competencia de la Comunidad Autónoma, que son competencia, como usted muy bien sabe, del Ministro de Fomento. Y nosotros hemos pedido apoyos complementarios como los PCRs en la entrada y se han negado. Directamente el Ministerio de Sanidad ha abdicado de su responsabilidad y de su presencia. Por tanto, nosotros lo que pedimos es una colaboración constante con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Que el estado de alarma en un momento dado, cuando se redujeron el número de muertes diarias, es un hecho, que era un abuso constitucional lo que se estaba haciendo limitando las libertades, es evidente, y por eso nosotros reiteradamente pedimos que se retirase el estado de alarma. Pero lo que no puede abdicar el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior es de su labor de coordinación, sobre todo el de Sanidad, o en la apertura del curso educativo. El Ministerio de Educación no puede abdicar de su responsabilidad y colaborar en la apertura del curso educativo. ¿No hay un poco de contradicción, le pregunto, en exigir las competencias que en un momento en el estado de alarma han sido retraídas, son devueltas una vez que vuelva a tener todas las competencias de todas las materias, especialmente en sanidad y educación, la Comunidad de Madrid o el resto de comunidades, vuelva a ser responsabilidad solo y exclusivamente del Gobierno central? Yo cuando ayer estaba aquí con nosotros la ministra portavoz le decía, pero bueno, vale, la Comunidad de Madrid usted dice que lo ha hecho muy mal, pero ¿y ustedes no tienen responsabilidad? Entonces yo le pregunto a usted, ¿el Gobierno regional de Madrid, que asume de nuevo las competencias que exigía, desde entonces los datos objetivamente han ido a peor, no tiene ninguna responsabilidad? Insisto, le digo, creo que es importantísima la colaboración entre administraciones, que hasta ahora no ha existido. Nosotros, para dirimir las responsabilidades, ¿sabe lo que hemos pedido? Una comisión de investigación sobre la gestión del COVID-19. Pero ¿sabe lo que dice el Gobierno? Que no. ¿Que para qué vamos a investigar el número de muertos? ¿Son 53.000 o son 30.000? ¿Dónde está el material que compró el Gobierno central y que dijo que mandaría a las comunidades autónomas y que nunca llegó? ¿Dónde está? ¿Hay alguna responsabilidad en las muertes? No penal, que ya sabemos que la fiscal general del Estado, exministra de Justicia, ha dicho que responsabilidades penales en el Gobierno, que el Supremo no las busque. ¿Usted cree que hay responsabilidades penales? Yo no lo sé, eso lo tienen que decidir los jueces. Pero es que se ha tapado por parte de la Fiscalía, ministra de Justicia del Gobierno socialista y diputada electa del Partido Socialista por Madrid, ha decidido dar una instrucción desde la Fiscalía General del Estado para que no se investigue. Pero yo no le preguntaba por la gestión, no por las responsabilidades penales. Bueno, es que en la gestión de Madrid tiene que ver la Fiscal General del Estado. Es que en la gestión puede haber responsabilidad penal. Yo lo que le digo es que habrá que investigarlo y por eso hemos pedido una comisión de investigación en el Congreso. Como hemos pedido una comisión de investigación sobre las cuentas de Podemos. ¿Y qué dice Podemos y el Partido Socialista? Si tan claro y tan sin problema si tan transparente es la gestión, ¿por qué hay miedo a que esto se investigue? Y ahí investigamos todo, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, el resto de gobiernos autonómicos y el Gobierno central. Tiene todo el derecho para reclamarlo. Yo solo le preguntaba por la gestión en Madrid y me ha hablado de la Fiscal General del Estado y de Podemos. Le hablo de Yo todo. le digo, ¿el Gobierno de Madrid tiene alguna responsabilidad desde que asume las competencias que reclamaba después de varios meses, 3 meses, exige las competencias, le son devueltas, la gestión ha sido la que ha sido? Aparte de las responsabilidades del Gobierno central, ¿no ha tenido ninguna responsabilidad el Gobierno regional? Pues yo le respondo, según la Fiscal General del Estado, si de 53.000 muertos el Gobierno no es responsable con el mando único, no querrá usted hacer responsable de nada a la Comunidad de Madrid. Lo digo, penalmente no, digo políticamente. No, penal y políticamente, porque políticamente deberían contestar en el Congreso de los Diputados. Don Xavier, ¿y qué ocurre? ¿Por qué esconden la cabeza? Investiguemos todo. Una comisión de investigación en el Congreso, que es lo que pide el Partido Popular. ¿Qué miedo tiene el señor Sánchez y el señor Iglesias a que investiguemos esto? Investiguemos todo. Por supuesto, todas las responsabilidades. La cogobernanza. Se habla de cogobernanza. En la carta de Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso habla de cogobernanza y de incluso ir a la propia sede de la Puerta del Sol. ¿Le suena bien la cogobernanza? ¿Sería de nuevo compartir competencias que hasta ahora son exclusivas de la Comunidad de Madrid? Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha dicho. Ella le pidió cogobernanza en determinadas materias, incluso cuando tenían
competencia exclusiva, insisto, el acceso en Barajas, la apertura del curso educativo, que pueden surgir sinergias entre el Gobierno de la Nación y la Comunidad de Madrid, es evidente, y además siendo la región capital de España, donde los flujos de movilidad de varias comunidades autónomas terminan en Madrid, es evidente que una coordinación entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid es deseable y probablemente es lo que esperan todos los ciudadanos. Cambio de tercio, presupuestos, que parece que ahora hay muchas reuniones, por lo que estamos oyendo, parece que hay sintonía en el bloque de la investidura. El Partido Popular se va a quedar al margen. Digo, por el simple hecho de que puedan pactar con RC o con Podemos en el gobierno, no va a mirar las cuentas antes de decir sí o no. Nosotros lo que hemos dicho es que ellos han decidido cuáles son sus socios para los presupuestos generales del Estado. Hace unos minutos, ese titular no lo ha dado, ha salido que el Gobierno ya tiene hecho el presupuesto. No, nos lo dijo ayer aquí la ministra, el 80%. Perfecto. La misma ministra que la semana pasada, por cierto, tuvo una derrota electoral terrible por intentar robar los ahorros a los ayuntamientos. También se lo preguntamos. La misma ministra. Bien, También se lo preguntamos. Me alegro. Por fin ha rectificado, por cierto, y al rectificar y hacer lo que le dijo el Partido Popular, acertará. Pero dicho lo de los presupuestos, ellos han elegido sus socios, don Xavier, y sus socios son Esquerra, Podemos, no olvide a Bildu, que también los necesitan, y que han dicho a la vicepresidenta Calvo y al vicepresidente Iglesias que les habilitan para poder hablar con Bildu. Recordemos quién es Bildu. Aquí en esta casa se han sentado con nosotros a debatir en esta nueva etapa, pero no se solían sentar, sobre todo porque no condenan 800 asesinatos y siguen sin ayudar a esclarecer 400 más. Yo con esas alimañas no cerraría un presupuesto. Yo no. El Partido Popular no. El partido de Pedro Sánchez ha elegido sus socios. Por tanto, la pregunta es al revés. ¿Querría Pedro Sánchez pactar un presupuesto con otros partidos que no sean los de la investidura? ¿Usted estaría dispuesto? No, es que la pregunta es para él. Yo no hago el presupuesto. A ustedes también habrá que preguntarles. Xavier, digo yo. No, si a mí me puede preguntar todo lo que quiera, porque además tenemos la buena fortuna de contestar todo y de no tapar las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa, como hace el presidente del Gobierno. Pero le digo, la pregunta es para el que hace el presupuesto. El presupuesto no lo hace la oposición. La oposición hace enmiendas al presupuesto. El presupuesto lo hace el Gobierno. Sí. Y el Gobierno elige con quién quiere aprobar ese presupuesto. Y han elegido a Esquerra, a Bildu, que no lo oculten, y por supuesto a Podemos, con subidas de impuestos. Yo escuché que la oferta era a todos, a Ciudadanos, al Partido Popular, y que Ciudadanos en principio dijo que no y luego parece que habla, y ustedes desde el principio, yo lo que he entendido, a lo mejor estoy equivocado, han dicho que no. Entre otras cosas porque está RC y porque está Bildu. Sin embargo, la semana pasada, en esa derrota parlamentaria a la que hacía referencia, votaron también con Bildu que con RC. Es decir, para el presupuesto no quiere decirse que ustedes tengan que pactar con Bildu. Tendrán que pactar con el Gobierno. Otra cosa es lo que haga Bildu. Pero fíjese qué diferencia. La semana pasada, efectivamente, 193 diputados del Congreso, frente a 156, derrotaron al Gobierno socialista y comunista de Pablo Iglesias. Votando el PP con RC y Bildu. Distinto es coincidir en el voto que concertar el voto. Lo que va a hacer el Gobierno es concertar el voto con Bildu, es decir, acordar a cambio de qué le dan sus votos o su abstención, como ocurrió en la investidura, se lo recuerdo. La semana pasada, intereses comunes, porque yo le garantizo que el Partido Popular en ningún momento habló con Bildu, coincidió en una votación. Fíjese el matiz moral bastante importante que hay entre una votación y la otra. Ya, pero en cualquier caso ustedes pueden pactar con el Gobierno, no con Bildu. O sea, nadie les obliga a no pactar con el Gobierno los presupuestos, insisto, sobre todo si no se han conocido en detalle. Xavier, ¿cuántas llamadas ha recibido el líder de la oposición en lo que va de año del presidente del Gobierno? Ya, desconozco. No tengo el teléfono si son de públicas. Pablo Además, Casado. Ya se encarga el presidente del Gobierno incluso de entregarle los WhatsApp a los periodistas. Bueno, yo las conversaciones privadas estoy seguro que las respetan, o por lo menos se solían respetar antiguamente. Ahora lo que yo le digo es, oiga, que llame el presidente del Gobierno. Que llame y que busque ese apoyo. De momento ha habilitado a los dos vicepresidentes, a 2 de los 4 de este mastodóntico gobierno, a que pacten con Bildu. Una última cuestión, le cedo ya el turno a los compañeros de la mesa de análisis. La moción de censura de Vox, que va para este mes, estamos a 17, ¿no? Mañana es 18, antes del 30 tendrá que ser. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Les incomoda? ¿Les pone en una situación delicada? ¿Cómo lo ven? Pues mire, ya lo hemos dicho, no la vamos a apoyar. Y además le digo por qué. Sánchez recibió unos exiguos 167 síes frente a 165 noes y creo que 6 abstenciones de Bildu, que podían haber sido votos en contra y no habría sido elegido presidente del Gobierno, y gracias a eso fue elegido presidente del Gobierno. La moción de censura que se plantea es una moción de censura condenada evidentemente a una derrota parlamentaria. ¿Hay motivos para criticar a este Gobierno? Por su mala gestión de la pandemia, sin duda. Por los datos económicos, hombre, con 12 puntos de caída, 13 puntos de caída del PIB que prevé el Banco de España,
con una tasa de desempleo para el año que viene del 22% prevista y una deuda sobre PIB del 118%, es más que criticable la gestión económica posterior a la pandemia. Por tanto, hay motivos para criticar al gobierno. Pero este gobierno ha ganado unas elecciones y, por tanto, tendrá que ser en otras elecciones donde se le derrote. Y no creemos que la moción de censura, con datos objetivos, sirva para criticar al gobierno, sino probablemente incluso para reforzarle con una mayoría parlamentaria que no tuvo ni en la investidura. Turno de preguntas para los miembros de la mesa de análisis. Empezamos con el querido Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches. Buenas noches. Ya no es una buena noticia, hombre. Ustedes son conscientes, ustedes y el gobierno. Es que se ha instalado usted en el y tú más que hablar del gobierno y así no vamos a ninguna parte. Pero si ustedes son conscientes de que un 85% de los españoles están hartos de esta política de confrontación visible en cada sesión de control parlamentario al Congreso, que cada vez es más vergonzosa las sesiones. Tiene una buena noticia. Este intercambio de cartas, que a Elsa no le ha gustado, pero a mí sí me ha gustado, la verdad. Este intercambio de cartas no puede ser el principio de un cierto deshielo. También, no solo en Madrid, sino en todo el territorio nacional. Un poco fumar la pipa de la paz un poco juntos, en vez de desenterrar el hacha de guerra, todo, como usted quiera. Mire, ¿podemos pensar eso? Fernando, nosotros hemos ofrecido muchos pactos de Estado, pero me voy a ir a un ejemplo. La semana pasada el Gobierno sufrió la mayor derrota parlamentaria que ha sufrido en lo que va de legislatura, con la derogación del Real Decreto que incautaba los ahorros a los ayuntamientos. ¿Sabes cuántas veces intentamos que el Gobierno rectificase antes que ir a una votación que iban a perder seguro? Porque era por el bien de los ciudadanos, porque era por el bien de 8.131 ayuntamientos, porque era por el bien del conjunto de los españoles. Y el problema es que recibimos a una portavoz y ministra de Hacienda del Gobierno instalada en la soberbia, en la cero autocrítica y en la incapacidad de diálogo. Nosotros tendimos la mano y la seguimos tendiendo para materias como estas y para otras que pueden ser políticas de Estado. Pero de momento no recibimos un sí por respuesta. Ellos han elegido sus socios. Que pueda haber un deshielo. El Partido Popular es un partido con sentido de Estado. Es la oposición y va a hacer una oposición dura, pero responsable. Y si nos llaman, atenderemos a la llamada. Tampoco les veo con mucha autocrítica a ustedes, la verdad. El gobierno ninguna, pero ustedes tampoco, por lo que estoy oyendo, digo, perdone. No, autocrítica toda. Nosotros seguro que cometemos errores. Somos humanos, somos políticos y el Partido Popular ha estado muchos años en gobierno, habrá cometido errores y también habrá tenido algunos aciertos, don Fernando. Pero creo que es el momento de decir lo que hacen los que les toca mover ficha en el tablero, que es el gobierno, no la oposición. Elsa. Buenas noches. El vicepresidente Ignacio Aguado, de la Comunidad de Madrid, ha comparecido esta mañana ante los periodistas, sin preguntas, por cierto, para decir que era imposible al Gobierno regional acabar con la pandemia o hacerse cargo en estos momentos, en la situación tal y como está la pandemia en Madrid, y que solicitaba ayuda al Gobierno central. ¿Por qué no pide el Gobierno de la Comunidad de Madrid que se declare el estado de alarma en la región para que puedan activarse esos confinamientos? ¿Por qué no lo solicitan? Elsa, al entrar aquí he visto que el presidente del Gobierno lo ofrecía. Yo desconozco, evidentemente, cuáles son las condiciones bajo las que habría que declarar el estado de alarma. Entiendo que un comité de expertos real podría estudiarlo, pero es que no existe. Ahora sabemos que no existe. Pero la Comunidad de Madrid no tiene expertos estudiando la situación. Lo desconozco. Yo no soy miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Soy miembro del Partido Popular y lo que sí que te digo es que la colaboración tenía que haber llegado con la primera carta, no con la sexta. Me alegro de que llegue con la sexta, porque es bueno para el conjunto de los madrileños. Porque el Gobierno de la Nación ha despreciado y ha atacado al Gobierno de la Comunidad de Madrid durante estos meses de pandemia. Y eso no ha sido positivo para luchar contra la pandemia. Yo he echado de menos al presidente del Gobierno, diputado por Madrid en Madrid. Y sin embargo he visto al alcalde, incluso a la oposición en el Ayuntamiento de Madrid y a la oposición en el Gobierno de la Comunidad de Madrid estando en la calle. No he visto al presidente del Gobierno de España, no lo he visto en mi comunidad autónoma. Por tanto, no reduzcamos todo a si hay que declarar o no el estado de alarma en un punto concreto, que tendrá que ser una decisión técnica y no solo política. Tiene que solicitarlo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Perfecto, por eso digo, ¿no? Que pide ayuda, pero no solicita el mecanismo que está en nuestra legislación para actuar, ¿no? Que es el estado de alarma. ¿Cuál es la condición bajo la que hay que declarar el estado de alarma? ¿Que haya pasado la manifestación del 8M? ¿Esa es la condición? Claro, ya no hay manifestación del 8M. Bueno, porque Madrid es el epicentro de la pandemia de Europa, a lo mejor es un... No sé cuál es la condición. Sé que el Gobierno de la Nación no puede abdicar de su responsabilidad, que es la de coordinación, y la de que hay mucha política nacional en la Comunidad de Madrid, por la movilidad de pasajeros, por los hubs que hay precisamente de entrada al país desde Madrid, donde el Gobierno debería dar respuesta. Y hasta ahora no lo ha dado. Que ahora quiere hacerlo, que quiere rectificar, bienvenida sea la rectificación. Un poco tarde para el diputado por Madrid y presidente del Gobierno, pero bienvenida sea la decisión.
Enrique, última pregunta. Sí, buenas noches. Mire, usted sabe que en estos momentos el Partido Socialista, que está abriendo la negociación de los presupuestos, está hablando con varios grupos, entre ellos Ciudadanos. ¿Teme el Partido Popular que la negociación del PSOE con Ciudadanos tuviese como último capítulo, como epílogo, la presentación de una moción de censura en la Comunidad de Madrid encabezada por el candidato a Ciudadanos? Pues yo me ciño a las palabras que Inés Arrimadas y del vicepresidente de la Comunidad de Madrid hace pocas fechas, que de moción de censura en la Comunidad de Madrid, por mucho que algunos no paren de comentarlo, que se olviden. Y en cualquier caso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno estable, un gobierno de consenso, lo hemos logrado además en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, y ese pacto de gobierno con Ciudadanos está funcionando francamente bien. Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, muchísimas gracias especialmente por las circunstancias personales por las que está atravesando. Muchísimas gracias.